¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar en este día miércoles con el estudio de grupos y en el día de hoy vamos a ver el testimonio de Pablo. Se acordarán ustedes que hemos estado hablando algo de cómo debíamos testificar o lo que significaba el testificar en nuestra vida. Y hoy queremos ver como ejemplo la vida de Pablo y cómo él presentó defensa y también cómo pudo argumentar o exponer su testimonio frente a Agripa. Y para eso, en Hechos capítulo 26, versículo 1 al 29, vamos a estar viendo. Lógicamente que no lo vamos a estar leyendo todo, sino vamos a estar viendo las partes que acá la lección nos lleva para meditar, para no hacer tan larga la lectura. Sabemos que el apóstol Pablo no solamente daba su testimonio o compartía cómo se había convertido, cómo Jesús había llegado a su vida, cuando estaba en plena libertad o cuando lo podía hacer cuando él quería, sino también cuando estaba preso, cuando estaba en situaciones que por gusto no hubiese elegido, pero el testimonio siempre estaba en su boca y a él le gustaba poderlo compartir con los que le escuchaban. Y allí en el capítulo 26 de hecho, en primer lugar, vamos a ver el versículo 2 y 3, donde dice cómo empezó Pablo su testimonio. Y si nos fijamos, dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy de delante de ti de todas las cosas que yo soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Lógicamente, el apóstol Pablo estaba comenzando a hablar de lo que había sido su experiencia, de lo que él estaba sintiendo en ese momento y de alguna forma estaba diciendo que se sentía privilegiado en poder expresar todo esto frente a aquel que le estaba interrogando. Creo que esto es lindo a tenerlo en cuenta, ya que uno lo primero que tiene que pensar que donde está, donde se presenta la ocasión, la oportunidad, no es algo fortuito. Dios tiene un propósito por habernos puesto en el lugar donde estamos. Eso era lo que sentía el apóstol Pablo, por eso lo tenía que decir de esta forma frente a Agripa. En segundo lugar, la pregunta es cuáles eran sus antecedentes, y en el versículo 4 y 5 vemos la sinceridad de Pablo y la veracidad en lo que él estaba diciendo. Mi vida pues desde mi juventud, de la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, el apóstol Pablo no se avergonzaba de decir cómo había sido su vida anterior, lo religioso que había sido, dónde estaban sus bases en la Biblia, en la Torá, cómo él podía saber el Pentateuco. Es decir, él tiene que decir, yo fui criado bien religiosamente, mis bases estuvieron en las cosas de Dios. Él no habló de ninguna fantasía o de cosas que no eran realidad, solamente él presentó comenzando de cómo había sido su vida desde pequeño. A pesar de ser tan religioso, la pregunta que hace aquí la lección es cómo trataba a los judíos. Y si nosotros nos fijamos en el versículo 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ahora, noten ustedes, mis hermanos, que Pablo va a decir aquí
que su vida, cuando él estaba siendo ese fariseo, ese religioso, ese judío de alma, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su creencia, él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Si nosotros, yo tomé nota, por ejemplo, del capítulo 8, versículo 3, o del capítulo 22, versículo 4 y 5, él va a decir cómo perseguía y aún llevaba a la muerte a los cristianos. En ningún momento está diciendo de que siempre fue amigo de los cristianos, de que pensó como los cristianos, que tenía su corazón volcado hacia ellos. En ningún momento. Él va a ser muy franco en su testimonio, y lo que necesitamos siempre en nuestro testimonio, hermano, es veracidad. Decir las cosas como son, como la hemos vivido, sin disfrazarlas, ni tampoco aminorarlas o amortiguarlas. Decir las cosas como son. Y el apóstol Pablo tenía que decir: yo, antes de haber tenido este encuentro con Jesús, era un perseguidor de Jesús, era un perseguidor de todas las cosas que agradaban a Cristo y de los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque según lo que yo entendía en mi religión, los debía perseguir. Ahora, fíjense que aquí hay otra preguntita más que hace la lección. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo que Pablo cambiara radicalmente el rumbo de su vida? Y el versículo 12 al 15 dice: ocupado yo en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, mis hermanos, esta es la conversión que tuvo Pablo. Pablo no va a disfrazar de cómo él conoció a Cristo. Él va a ser muy sincero, va a expresar cómo se le presentó el Señor, el impacto que tuvo en su vida, qué pasó con los que estaban junto con él, con los que le acompañaban, qué pasó en él, cómo sintió esta voz del Señor y lo que le dijo exactamente el Señor. Vemos que Pablo está hablando experiencia personal. Mis hermanos, cualquiera nos puede discutir de teología, puede estar de acuerdo, en contra. Lo que nadie puede discutir es nuestra experiencia. Aquí el apóstol Pablo no hablaba lo que le había pasado a los que le acompañaban referente a Jesús. No hablaba de si algún otro fue impactado en ese mismo momento a través de este fenómeno que había pasado, este milagro que había pasado, sino que él habla de la voz que él oyó, de lo que pasó en su vida, de lo que fue, lo que cambió su vida. Porque eso es lo que vale, mis hermanos. Que podamos hablar cuando contamos el testimonio de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Cómo conocimos a Cristo. No importa cómo lo conoció a otro. Eso que lo relate otro. Lo que importa es cómo lo hemos conocido nosotros. Y el apóstol Pablo aquí no está presentando teología, si usted se fijó. Aquí no está presentando todas las cosas de la ley que él podría haber presentado, todas las cosas que de Jesús había aprendido. Simplemente está diciendo su experiencia, cómo él fue tocado, movido, convertido, cambiado, impactado por Jesucristo mismo. Y cuando avanzamos en esto, llegamos a esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y allí en 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? Es la persona de Jesucristo. Es, como dice aquí la lección, son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué precio pagó Jesús? Cómo él no solamente dio su vida, vertió su sangre preciosa, sagrada, maravillosa, divina, sino que resucitó al tercer día. Estamos predicando
a un Cristo vivo. El Evangelio es vida, no es muerte. La muerte es derrota, la vida es la victoria. Y estamos predicando a un Cristo que murió, pero la tumba no lo retuvo, la muerte no lo retuvo, resucitó de una vez para siempre. Por eso, mis hermanos, el Evangelio es anunciar el poder que tiene Dios por medio del obrar de Jesucristo en la vida nuestra en primer lugar y cómo quiere hacerlo en la vida de los otros. Mis hermanos, podemos seguir viendo este pasaje, pero creo que hasta aquí estamos bien. Usted sígalo leyendo, todo este capítulo, maravilloso, con las cosas hermosas, con las preguntas que le va a hacer a Agripa, cómo va a ser su respuesta, todo. Usted lo sigue leyendo y va a ser bendecido sin lugar a duda. Pero quiero pasar algo que aquí hace referencia, por eso quiero invertir el tiempo que nos resta en esto, que es nuestro testimonio personal. Dice aquí la lección: ahora que tú has visto cómo Pablo dio su testimonio, ¿cómo darías el tuyo? Relatar tu experiencia personal con el Señor es una de las mejores maneras de testificar, particularmente en los casos cuando no es más difícil con los familiares y amigos íntimos. Es decir, cuando nos resulta más difícil, no es tan fácil, quizás con un desconocido, con alguien que no nos conoce tanto, pero con nuestro familiar, con nuestros amigos, con los que nos conocen, con los que nos hemos criado quizás, que tenemos esa amistad durante tantos años, ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, al compartirlo, lo debemos hacer de una forma personal. Y como dije hace un ratito, mis hermanos, el testimonio nuestro nadie lo puede discutir. Nuestra experiencia nadie la puede discutir. Por eso lo lindo es decirle a la gente lo que pasó en nuestra vida, cómo conocimos a Jesús. Lo debemos hacer de una forma, dice aquí en segundo lugar, breve. No necesitamos cansar a la gente, quererle convencer. Sabemos de quién es la obra, como lo vamos a ver a continuación. Nosotros debemos ser breves. No son nuestra palabrería los que van a impactar al otro. No son todo la película que le podemos contar. No. Seamos breves. Hablemosle lo que fue Jesús en nuestra vida, lo que es Jesús en nuestra vida, lo que esperamos de Jesús en nuestra vida, de una forma breve. Y lo debemos hacer bien cristocéntrico. El centro, el objeto, la raíz de nuestro cambio fue Cristo. No fue la iglesia, no fue el hermano, no fueron los pastores. El cambio en nuestra vida se produjo por Jesucristo. Todo lo demás viene en la vida cristiana. Pero el que cambió nuestra vida, el que nos dio el nuevo nacimiento, es Jesucristo. Y en cuarto lugar, usa la palabra de Dios. No son nuestras palabras las que tienen poder, no son nuestras palabras las que cambian vidas, es la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos que el otro pueda entender ciertas cosas, tiene que estar basado en la palabra de Dios. No en nuestras conclusiones, no en nuestros pareceres, sino en lo que es palabra de Dios. Y aquí da algunos consejos cómo debemos preparar nuestro testimonio. Y lo primero que dice es que algo que nos ayudará a preparar el testimonio es si tenemos la costumbre o hacernos la costumbre de escribir el testimonio, pero de escribirlo de una forma
cómo lo vamos a dar, como con nuestras palabras, no preparando un escrito para publicarlo en internet o para publicar un libro, un escrito simple, con nuestras palabras, cómo podemos expresarlo, qué es lo que tiene que tener nuestro testimonio, qué es lo que no debe faltar en nuestro testimonio para ser de bendición a aquellos que nos escuchan. Y hay algunos puntos que deben estar enfatizados en nuestro testimonio. Aquí dice en primer lugar algo de tu vida anterior de haber creído en Jesucristo. Y mis hermanos, creo que esto es muy importante. Noten aquí que el hincapié está en algo, no en contarnos todas las barbaridades, la basura o la inmundicia que pudimos hacer antes de conocer a Cristo. No regordearnos o revolcarnos en la inmundicia que vivimos. No. Quizás algo breve, algo de lo que no nos dio felicidad, que no encontramos la dicha, que no encontramos un sentido. En segundo lugar, nuestra conversión. ¿Cómo llegamos a Jesucristo? ¿Qué fue? Porque alguien nos habló del Señor, llegó a través de algún escrito, escuchamos algo por la radio, por la televisión. ¿Cómo fue? ¿Fuimos a alguna congregación, a alguna campaña? ¿Cómo llegamos a conocer a Jesús? ¿Cómo tuvimos ese encuentro? Y en tercer lugar, aquí dice algo acerca de lo que ahora significa Cristo para nuestras vidas. Es decir, qué lindo es poder haber dicho que el Señor nos sacó de donde estábamos tan mal. El Señor nos dio una nueva vida. Pero ¿cómo la estamos viviendo ahora? ¿Qué está pasando en nuestro diario vivir? ¿Cómo estamos enfrentando? Podemos decir que esta crisis que estamos viviendo como humanidad, no solamente como sociedad nacional, sino internacional en el mundo, ¿cómo la estamos viviendo? ¿La estamos viviendo como el que no tiene a Cristo, desesperado, miedoso de todas las cosas? ¿O estamos sí, cuidándonos, haciendo lo que debemos hacer, pero en la seguridad que nada puede sucedernos que Cristo no permita en nosotros, que Él nos está cuidando, nos está abrazando, nos está librando de todo lo malo? ¿Cómo estamos viviendo hoy? En la realidad de hoy. ¿Qué pasa con los aumentos que hay? ¿Qué pasa con las cosas sociales que no nos gustan? Con las desviaciones que hay, con este lenguaje inclusivo y todo lo demás que se agrega. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vivimos hoy todo eso? ¿Lo vivimos como el otro mundo, como el resto del mundo? ¿Lo vivimos como aquellos que señalan, condenan, que quieren la destrucción? ¿O mostramos que en nosotros está el amor de Cristo, aún para ellos que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, que están totalmente equivocados? Pero les amamos y deseamos su conversión para que ellos también sean transformados como un día el Señor nos transformó a nosotros. Mis hermanos, la experiencia de hoy, cómo lo estamos viviendo esto. Y nunca olvidemos, mis hermanos, para ir ya concluyendo el estudio del día de hoy, nunca olvidemos esto. La obra no es nuestra. El obrar en la vida del otro, que nos escucha, que nos oye, es un trabajo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos solamente que cumplir con nuestra obligación de testificar, de dar el testimonio, de hablarle que el Señor no solamente nos amó a nosotros, que Dios no solamente nos amó a nosotros, sino también les ama a ellos. Pero el obrar, el que ese mensaje, ese testimonio, esa palabra de Dios cale en esa vida, sella esa vida, transforme esa vida, es obra total y exclusiva del Espíritu Santo. Por eso nuestra dependencia tiene que estar en Él, no en nuestra capacidad de relatar el testimonio o de relatar pasajes bíblicos o de mencionar esto o lo otro. Está en la misericordia de Dios,
que su gracia, su amor no se ha cortado, sino que sigue Él abriendo sus brazos y diciendo, el que esté trabajado, cansado, cargado, venga a mí, yo le voy a dar descanso. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera, sabiendo de que el obrar es del Espíritu Santo, el cambiar esa mentalidad, esa vida y dar el nuevo nacimiento es obra totalmente del Espíritu Santo. Y quisiera, mis hermanos, leer el resumen de esta lección que incluye las semanas anteriores y esta semana. Dice el resumen, Dios ha llamado a cada cristiano a ser un testigo de lo que él ha visto y oído. Testificar es un modo de vivir. Somos testigos todo el tiempo. Por consiguiente, debemos procurar ser buenos testigos. El amor es el cumplimiento de la ley y nos permite testificar con nuestras vidas. Muchas veces nuestros hechos revelan más acerca de lo que creemos que lo que decimos. Sin embargo, estos no son suficientes para comunicar a otros todo el mensaje del Evangelio de Cristo. Necesitamos testificar con nuestras palabras también, es a saber, identificarnos abiertamente con Jesucristo y declarar a otros el mensaje de reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo. Un medio muy efectivo de contar a otras personas lo que Cristo pudo hacer en la historia de lo que Él ha hecho en tu propia vida. La experiencia subjetiva de cómo recibiste al Señor y qué significado tiene para ti, añadido a la exposición objetiva de las Escrituras, provee una base sólida para presentar la persona de Jesucristo a otros. Mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición y nos haya podido recordar cosas que indudablemente sabemos, pero que viene bien recordarlas, ponerlas al día para poderlas usar para la extensión del reino de los cielos. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado de estar unidos a través de este medio precioso y gracias, Señor, por tu palabra, que realmente podamos ser verdaderos testigos tuyos en todo el sentido de la palabra, poder testificar de lo que ha pasado en nuestra vida y demostrarlo a través de nuestra vida lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Oramos y lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.